Yo ando un poco correteado Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues a ver, vamos entonces a... y aceptamos, ¿verdad? Para la grabación. Ok, Así es. yo también ando un poco correteado, entonces la verdad preferiría, sí, por eso que empezáramos y para tratar de terminar lo antes posible, ¿no? Muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. Pues pero sin prisas, ¿no? Todo sí, sí, bien. sí, muy bien. Ahorita que entre Marco nos ayuda a compartir Bueno, y entonces pues iniciemos. ¿quieres Muy, compartir tú la presentación, Víctor? O la voy poniendo yo? Tú dime cómo. yo la tengo lista para compartirla, pero si... Adelante, si quieres, Muy bien, colócala tú y si me vas haciendo favor, ya no me preocupo de nada más que de platicar. muy Y bien. les pediría, precisamente aprovechando la situación de que somos poquitos, que cualquier cosa que quieran que comentemos, pues me interrumpen y platicamos, ¿no? Para que sea Muy bien. más, más interactiva y que vayamos aclarando todos del principio. Perfecto, Bueno, perfecto. miren, primer asunto, aprovechando que platicamos y que no han tenido oportunidad de conocer el rancho, yo creo que eso sí es importante que lo explique. Muy pocas veces se ha explicado en reuniones de este tipo. Entonces, el rancho Agrosol es un rancho que inició originalmente para algún proceso productivo que iba a ser pues un alemán que vive acá en el municipio de Coatepec, en el estado de Veracruz, que se llama Jürgen Gleiser Klaus, y él siempre aclara que no es familiar del señor ese Klaus que todos conocen, para que no se preste a confusiones, porque luego cuando lo ven como si tiene algo de parecido. Bueno, entonces, ese rancho originalmente era para producir leche. Eso fue lo que él empezó a impulsar ahí. Pero después, con el paso del tiempo, fue cambiando el objetivo de lo que él tenía en mente porque se dio cuenta que había una gran necesidad de personal cualificado ahí acá en la zona. Entonces buscaba para que le ayudaran a cierta actividad y nada. Y luego buscaba para otra actividad y tampoco. Y entonces él pensó que como él es egresado de primero de una escuela de nivel medio en Alemania que lleva el sistema dual y luego de una universidad que también lleva el sistema dual, pues entonces se le ocurrió que sería más o menos sencillo hacer una escuela de formación dual pensando en que además él ya había sido también consultor en diferentes lugares. Anduvo por ahí, bueno, acá en América sobre todo, ¿no? Anduvo en Sudamérica, trabajó varios años en Chile, luego anduvo recorriendo un poco más hacia el norte, hasta que finalmente se asentó en México. Entonces sí tiene una idea bastante clara de cómo aplicar la formación dual y su formación técnica es así como suena el título, es ingeniero con especialidad en puercos de pastoreo. Esa es su especialidad. Aquí en México pues suena hasta raro eso, ¿verdad? Porque uno dice, aquí cualquier ingeniería pues tendría que ver con una cuestión como más general o como con una cuestión que a veces uno piensa que debiera ser como de carácter tecnológico, ¿no? Y a la búsqueda como de otras cosas. Aquí la característica más interesante de ese asunto es que esa ingeniería lo que trata es justamente de lograr. Esta ingeniería lo que trata de lograr es justamente la de resolver una problemática de un rancho traducido
el esquema de cómo se vive en las zonas rurales en México, es fácil relacionarlo con la resolución de problemas específicos en una comunidad rural. Extraordinariamente sencilla la relación. Entonces, así es como nace la idea de este rancho. Te encargo mucho, Víctor, si podemos poner la presentación de favor. Ya nos arrancamos con ella. Entonces, esos son como los antecedentes de por qué surge así. Ahora ya tiene muchos años que formó la Escuela de Educación Dual o de Formación Dual y empezó a desarrollar pues prácticamente todas las áreas productivas que se requieren para que el rancho opere como una granja integral. Cuando se habla de una granja integral, se piensa que debe haber procesos productivos relacionados con lo agrícola, algunos otros procesos productivos relacionados con asuntos pecuarios, y lo que se quiere es que lo que se produce en un área productiva esté conectado con lo que existe en otra área productiva y esa a su vez con otra, y entre ellas hay interrelaciones interesantes se van haciendo como relaciones de interdependencia entre áreas productivas con la finalidad de lograr que cada área o en el enlace entre un área y otra se dé primero la sustentabilidad entre áreas productivas y después se logre con el grupo con el que está uno trabajando completo la sostenibilidad del grupo que vive en ese lugar. De tal manera que cuando se habla de la sostenibilidad del rancho, se piensa que ese rancho es un ejemplo de un desarrollo de una comunidad que vive en la sostenibilidad de la granja integral que ahí existe. Ahora, en ese marco, donde hay un grupo de personas que viven en esa condición, se creó la idea de poder tener un esquema de educación superior alternativa. Ahora, para Jürgen al principio, cuando pensaba en la escuela dual, él tenía la creencia de que como las formas de cómo se lleva a cabo la educación en Alemania son prácticamente como las implementó aquí para una especialidad agropecuaria, entonces él pensaba que cuando hiciera relación con la Secretaría de Educación Pública, pues rápidamente le iban a autorizar que él tuviera una carrera que prácticamente fuera equiparable a una carrera de nivel superior, como lo es en Alemania. Por lo tanto, esta educación superior alternativa surge en la necesidad de que quiere dar un reconocimiento a los jóvenes, pero no encuentra la manera de cómo hacerlo. Ese es el momento en el que nos relacionamos con la red de universidades alternativas. Llegaron en el momento justo y entonces nosotros empezamos a tratar el tema y nos damos cuenta que todo lo que se hace en el rancho en realidad sí apunta a una educación alternativa. Es decir, no se está queriendo reproducir en el rancho cómo se lleva a cabo la educación en una universidad, por lo menos en México, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos hacer eso, pues entonces rompemos la idea original, que es una educación dual basada en un rancho integral para resolver los problemas que existen en una comunidad. Ahora, en el análisis de cómo queremos que sea esa educación alternativa, llegamos a las siguientes conclusiones. Ya
viendo cómo se desarrollan las cosas en cada universidad, pensamos, la simple inclusión de estudiantes diversos en una universidad no hace, ¿verdad? No hace que se dé la integración y además que se entienda que esa diversidad realmente es algo que priva en la universidad en la que se va a desarrollar. Es decir, son absorbidos cualquier cosa que venga pensando en lo alternativo y en lo diverso y en lo pluricultural, prácticamente lo absorbe la forma de universidad que conocemos actualmente. Entonces, al final volvemos a caer en el asunto pues, de que seguimos reproduciendo la educación monocultural y monoepistémica en nombre de la ciencia. Todas las carreras que nosotros conocemos y las que hemos seguido revisando todo el tiempo, siempre tienen una orientación sobre una especialidad científica y técnica y ya no tiene prácticamente ninguna otra cosa alrededor. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Pensamos que para no excluir todos los conocimientos ancestrales que se tienen y que existen en las comunidades rurales donde se trabaja, pues tenemos que pensar en que debe ser algo completamente diferente. Si avanzamos, por favor, a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, aquí en el rancho, una de las cosas que son muy interesantes es que los planes y programas guardan una relación de 80% práctica y 20% teoría entre facilitadores de aprendizaje y aprendices ahora. Pero este dato en particular, yo les diría así, no pensemos que en el rancho hay asignaturas, porque eso no existe. Lo que existe son pequeñas, lo voy a llamar con los nombres como lo conocemos en México actualmente, pero no pensemos que es de acuerdo a la forma de cómo se realiza actualmente. Miren, yo podría decir así, cada conocimiento que es como una habilidad que resuelve una problemática en particular, es equiparable a un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes como si fuera una competencia. Y esas competencias en su conjunto, cuando resuelven problemáticas completas de un área productiva, eso es lo que está organizado en 80% práctica y 20% teoría. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que al no haber ninguna referencia relacionada con alguna asignatura, se rompe absolutamente la idea que debiéramos estudiar una cuestión técnica o tecnológica por sí misma, sino lo que estamos estudiando es cómo se resuelve la problemática en la práctica del proceso productivo. Y si ahí tengo que ingresar conocimientos de 4 o 5 materias como las conocemos normalmente, o teoría o práctica relacionada con carreras que incluso son diferentes, pongo un ejemplo rápido. Pensemos en resolver la problemática en un área donde hay, digamos, producción de leche de cabra. Entonces, si hay producción de leche de cabra, hay que resolver problemas del suelo, es decir, cuestiones agropecuarias. Hay que resolver una problemática de los animales, es decir, de repente tenemos problemas de veterinaria. Hay que resolver problemas del agua que tienen que ver con el uso del recurso tan complejo, de la recuperación a lo mejor del agua de lluvia, de la recuperación del agua del río, de la forma de cómo lo vamos a llevar a un lugar complejo. Y entonces ya, si yo empiezo a analizar la cantidad de especialidades, pues la verdad es que pienso en diferentes carreras. En el caso de cómo está organizado aquí, pues está organizado en ese sentido, en que se va a resolver el problema sin importar
todos los temas y tópicos que debieran resolverse. Si avanzamos, por favor, Víctor. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es que empezamos a poner la vista en los asuntos de lineamiento para ir viendo si realmente existe la posibilidad de que las cosas se entiendan y se puedan alinear con algo que la propia Secretaría de Educación Pública tenga en su documentación, porque si no, no hallamos el punto de convergencia donde podamos iniciar una discusión con ellos. Cuando uno habla del campo, cuando uno habla de resolver una problemática agropecuaria, y luego quieren que la persona que resuelva esa problemática agropecuaria se convierta en un licenciado, en un ingeniero, se espantan mucho las autoridades de la SEP y más bien acaban como riéndose de los planteamientos, ¿no? Porque creen que no existe la suficiente o el suficiente desarrollo de conocimiento y tecnología aplicada como para llegar a eso, porque empiezan a preguntar, bueno, pero ¿qué asignaturas llevan? O sea, ahí les dan cálculo diferencial e integral, porque si va a ser ingeniero, tiene que manejar el cálculo diferencial e integral. Pues sí, pero entonces es una visión diferente, ¿no? Y esa parte yo digo que es la que tenemos que ir cambiando. Y entonces nosotros vamos cambiando cada aspecto que encontramos. Entonces, primer detalle, encontramos que en el acuerdo 18-11-18 para la educación superior, ya existe entonces una modalidad tratada como mixta, opción dual. Y ahí en ese documento, en ese acuerdo, se establece del 41 al 99% para las actividades con mediación docente. Y nosotros hacemos un análisis en el rancho, rápido. En Agrosol se lleva a cabo un proceso de aprendizaje con un 80% de actividades en campo, de las cuales aproximadamente la mitad se realizan en compañía del docente facilitador, es decir, el 40%. El 20% restante se realiza en un aula y se lleva a cabo siempre en compañía del docente facilitador. Eso da un 60% de mediación docente dentro del rango establecido. Por lo tanto, ahí no pueden decir que no estamos cumpliendo con lo que se tiene que cumplir con ese acuerdo. Entonces, es necesario que esos acuerdos oficiales validen la mediación docente en los términos mencionados anteriormente. Quien va a valorar eso tiene que ir entendiendo el asunto de cómo se está planteando. Adelante, Víctor, por favor. Bueno, nosotros pensamos que la educación alternativa está basada en principios de reconocimiento, respeto y convivencia. Valores que normalmente no son tomados en cuenta en el desarrollo y en la creación de los hábitos de una carrera de acuerdo a cómo es la currícula en los asuntos relacionados con la educación superior. Ahora, uno de los asuntos que nos hacen pensar y pensar muy fuerte es algunos de los planteamientos de Paulo Freire. De hecho, por eso colocamos aquí esta mención. Decía Paulo Freire, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Y entonces, cuando se arranca el profesor y empieza la asignatura que le toca, empieza a contestar todas las preguntas que él cree que la gente tiene. Y sobre eso está basado lo que se va a hacer. Pero no hay realmente un respeto a lo que realmente se necesita para la resolución de la problemática. No hay un respeto a lo que la gente realmente quiere saber. Y la otra es que los profesores en general se asustan mucho cuando les van a preguntar libremente cualquier alumno. Y sobre todo si se trata de una cuestión práctica, pues entonces hay un gran temor en la estructura mental del docente. No quiero, todas las cosas que digo, en ningún caso me refiero a ellas de manera peyorativa, ¿eh? Estoy tratando de pensar cuando yo soy docente, cuáles son las cosas que a mí me pasan. Entonces, uno se para frente a un grupo
y va a empezar a hablar de un tema y un alumno pregunta algo que es de otro tema. Cuando uno es joven, es muy difícil entender que hay muchas cosas que me van a preguntar que yo no sé. Y tomar la tranquilidad y entender que yo no sé todo, pues podemos investigarlo juntos, ¿no? O vamos a preguntarle a otra persona que sí sepa y lo resolvemos. Pero se necesita un grado de madurez muy especial para poder caer en ese nivel. Y eso yo creo que en general tenemos problemas en nuestro sistema educativo nacional. Se cree que el profesor lo debe saber todo. Y entonces cuando le van a preguntar, pues caemos en ese proceso y entonces pues es más fácil enojarse, ¿no? Cállense, ese no es el tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy es fulano de tal, que ese sí me lo sé de memoria porque lo he repetido como 30 veces, ¿no? Bueno, entonces, en el Rancho Agrosol, el modelo de enseñanza-aprendizaje se basa en un paradigma mixto dual que parte del principio de acción-reflexión. Por un lado son las preguntas, por otro lado es la acción-reflexión, y entonces lo que se hace es que juntos y de acuerdo a lo que cada quien, al bagaje que trae, no nada más los profesores, sino los estudiantes, se da todo un proceso para resolver la problemática que se tiene enfrente. En el caso de nosotros, el detalle que se ha puesto para la resolución enfrente por el tipo de especialidad que tiene y al ser un rancho integral, pues es tratar de resolver la problemática de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad productiva. Y con base en eso, tratamos de resolver la problemática de las áreas, no nada más productivas del rancho, sino de lo que todos los jóvenes aprendices traen en mente de lo que pasa en la comunidad de la que provienen. Y entonces ellos empiezan a trabajar en el rancho pensando en cómo van a resolver la problemática del lugar de donde provienen. Y entonces esas comunidades son las que estarían a la expectativa de qué cosa es lo que va a venir a hacer el joven. Las experiencias de cuando un joven termina su aprendizaje en el rancho es que regrese y resuelve la problemática de la familia, del ejido, del grupo comunitario, o incluso en algunos casos, cuando tienen otro tipo de aspiraciones o no tienen oportunidad en su comunidad, pues van y se insertan en una empresa y se hacen personajes muy importantes de las empresas, pues porque tienen una visión mucho más grande que sean especialistas de un tema chiquitito, tremendamente especializado, que esa es la problemática que normalmente nos da el tipo de enseñanza en el nivel superior. Adelante, Víctor, por favor. Entonces aquí nosotros vamos recuperando, digamos, todos los conocimientos y todo el aprendizaje que se tiene y que trae los profesores, lo que hay en la comunidad y lo que se tiene, y se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, este programa de estudios está basado en un reconocimiento de necesidades y estrategias de solución a las mismas. Todo el tiempo estamos trabajando en eso. Ahora, ¿quién tiene capacidad para entrarle a un asunto así? Bueno, las opciones de ingreso a la escuela son 3 y ahí están planteadas. Si hay jóvenes que tienen la secundaria terminada y ya están cursando un bachillerato abierto, se les puede dar ingresos sin problema. Siempre se les recomienda que terminen el bachillerato, pero al mismo tiempo en el que ya están en el aprender haciendo en el rancho. Y con 3 años prácticamente concluye uno una formación bastante completa. La segunda forma de ingresar ahí es cuando ya terminaron el bachillerato y generalmente en un par de años se concluye la formación. El tercer caso que estaba planteado y que está planteado desde hace mucho tiempo, desde hace años ya ahí en el rancho, es que muchas personas que tienen su licenciatura terminada vienen a estudiar al rancho y se quedan un año especializándose no en todas las áreas productivas, sino tienen un ligero conocimiento de todo el rancho y se especializan generalmente en un área productiva, pero entendiendo que esa área productiva no vive sola, porque cuando uno explota
una sola actividad productiva de un proceso agropecuario, generalmente se cae en la idea que la sustentabilidad está basada en que hay que producir lo más que se puede, aunque se maltrate a los animales, aunque se devaste la tierra, aunque acabemos la riqueza de lo que existe en el lugar, aunque ensuciemos el agua, aunque tiremos basura. Y aquí el planteamiento es absolutamente pegado a la sustentabilidad y a la sostenibilidad de la comunidad a la que se pertenece. Por lo tanto, sí hay una formación en ese sentido. Aquí les platico una anécdota que es, para nosotros es ahora una cosa maravillosa. Cuando empezamos estos trabajos con la RUA, empezamos a tener relación con las mismas autoridades de la SEP que todos los que estamos metidos en la RUA hemos tenido. Después nos dimos cuenta que la Dirección General de Universidades Interculturales de la Subsecretaría de Educación Superior estaban interesados en conocer qué era lo que hacíamos en el rancho. Se acercaron, vinieron al rancho, empezamos a interactuar y a nosotros nos encantó la idea del planteamiento de las carreras que tienen las universidades interculturales, porque precisamente el origen de los planteamientos de las carreras profesionales que ellos tienen están enfocados a resolver la problemática de una comunidad, aunque ellos hacia la práctica tampoco les ha ido muy bien. Acaban formando jóvenes que terminan una carrera universitaria y que luego más bien ya tienen como otro tipo de intereses y nunca practicaron en la solución de la problemática regional y comunitaria. Pero ellos quieren regresar al origen y quieren hacerlo. Total que nos entendimos muy bien, empezamos a trabajar y a partir del año pasado empezamos a hacer un análisis de cómo las asignaturas de las carreras de nivel superior que tienen en las universidades interculturales tienen una relación directa y estrecha con las habilidades o yo diría, las voy a llamar unidades de aprendizaje para que sean lo más cercano a lo que debe ser. Que las unidades de aprendizaje del rancho integral de Agrosol puede cubrir sin problema el contenido completo de prácticamente todas las asignaturas que tienen que ver con la parte del desarrollo profesional de las carreras. Y entonces se tomó un acuerdo a principios de este año. Dijimos, parece que si el último año de la carrera, de carreras como ingeniería en sustentabilidad, licenciado en cuestiones agropecuarias y algunas carreras que tienen de ese estilo en las interculturales, si el último año lo estudiaran aprendiendo haciendo en el rancho, se podría lograr que aprendieran todas las asignaturas que tienen marcadas en los 2 últimos semestres. Al principio hubo quien se reía de eso. Bueno, el 2 de agosto, que el primero creo que fue domingo, el 2 de agosto de este año llegaron 16 estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y ahora son aprendices del rancho. En el año escolar que va de aquí al siguiente año, el que estamos cursando, van a terminar los 2 últimos semestres de la carrera aprendiendo haciendo en el rancho y los profesores están convencidos de que cumpliendo con toda la temática de las asignaturas que están marcadas en los 2 últimos semestres de la carrera. Bueno, es un orgullo para el Rancho Agrosol que esté sucediendo esto. Y ahora ya estamos en pláticas para ver si este planteamiento que estamos hablando ahora aquí, podemos llevarlo a cabo también con toda la estructura para que se diera, como ya lo planteó la RUA, no con un REBOE, que está basado en el currículo, sino con un REPOE, tal y como está planteado en los documentos que se entregaron a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros seguimos con eso y seguimos en el entendido de que estamos trabajando con la RUA y sobre eso seguiremos haciéndolo. Ok,
Ahora, vamos rápidamente al cuerpo docente. Eso, si quieren conocer a fondo eso es digno así de una plática. Ni tiempo da en una sola plática para platicar todo lo que estamos haciendo en ese sentido, pero hay una relación estrecha. Bueno, para el cuerpo docente, miren, estos son los detalles que costó trabajo que se convenciera la Secretaría de Educación Pública. Los instructores son especialistas en una temática, pero solamente son habilitados como técnicos certificados y eso se hace mediante un comité comunitario de productor local regional. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando decimos certificado, todo el mundo piensa en el conocer y en una norma técnica de competencia laboral y en una estructura donde debe haber un centro de evaluación y organismo certificador y entonces hay toda una estructura y demás. No, sin confundir. O sea, certificado lo que significaría es que se puede habilitar sin problema cuando hay un conocimiento y una demostración en la práctica laboral de que puede resolver la problemática de los procesos productivos de los que se hace responsable. Y eso avalado por un comité comunitario. Eso no es diferente a lo que plantea el Consejo de Normalización británico, que es en el que está basado todo lo que hacemos aquí en México. Nada más que aquí somos muy exagerados, ¿verdad? De repente le queremos poner documentos y procesos a cosas como para evitar que alguien haga trampa. Y entonces empezamos a complicar todo. Bueno, para cerrar el dato nada más, los facilitadores como cuerpo docente son personas con conocimientos técnicos certificados por los comités comunitarios de productores locales o regionales. Que los profesores de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla aceptaran que un señor que terminó tercero de primaria es el que más sabe de los puercos de pastoreo y ese señor es el que le está enseñando a los jóvenes universitarios que se van a titular después de lo que están estudiando ahí, es complicadísimo. Pero después de ver qué hacen y cómo lo hacen, lo aceptaron y lo autorizaron las autoridades. Adelante, Víctor, por favor. Entonces, otro dato importante en el acuerdo está relacionado con el personal académico y sus características, ¿no? Aquí, por ejemplo, el conocimiento técnico certificado por los comités comunitarios, pues es una cuestión práctica, 100%, y que está relacionado con la resolución de problemas de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad productiva de la operatividad del rancho. Entonces, los acuerdos para autorizar algo así debieran ser muy especiales y atendiendo a la resolución de la problemática que se tiene que dar. Adelante, Víctor, la que sigue, por favor. Ahora, la infraestructura y las instalaciones cambia brutalmente en relación con la estructura mental que tenemos de lo que significa una universidad. Nosotros normalmente pensamos que la infraestructura e instalaciones que se necesitan son tierra suficiente para la producción y reserva ecológica, energías limpias renovables, máquinas y herramientas para producción agropecuaria, equipo de transporte para personal e insumos, instalaciones, sí, para la escuela y el internado, pero es una cuestión pequeña, absolutamente austera y no tiene las características de lo que la Secretaría de Educación pide para eso. Cuando hablamos de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, es que no estamos negados a la parte tecnológica actual. Es que es lo que se necesita, no el equipamiento para ser como una escuela de primer mundo en el sentido como de las comodidades y de la apariencia. Entonces dicen que los edificios sean de ciertas características, que los salones tengan tantas características, que haya un montón de salones, no, o sea, ¿qué cantidad de salones debe haber para qué cantidad de alumnos? No, aquí es, ¿qué cantidad de hectáreas de reserva ecológica y de terreno para la producción? ¿Para cuántos alumnos puede soportar que pueden vivir en ese lugar para aprender haciendo, hacer sostenible el lugar? Entonces,
¿Quiénes viven ahí? Los profesores, los encargados de la parte administrativa y los aprendices. Y todos tienen que vivir, comer y subsistir de ese lugar. Porque si no, ¿qué es lo que van a regresar a hacer a sus comunidades? Van a decir, ya aprendí que está esto rete bonito, pero no se puede ser sostenible. Entonces aquí esa es la parte importante de infraestructura para la escuela. Adelante, Víctor, por favor. En la parte de la evaluación, se pone muy interesante porque la evaluación pues está basada en la congruencia entre necesidades y capacidades adquiridas para la solución de problemas y demandas concretas de la comunidad. Ahora, ¿quién evalúa entonces y cómo? Bueno, la evaluación debe llevarla a cabo un comité comunitario compuesto por los facilitadores del aprendizaje, por los miembros de organizaciones productivas y los especialistas empíricos reconocidos por la comunidad y región. Es decir, pensemos rápido para ir de un lugar al otro. Evaluación, cuando estoy en la universidad, quiero imaginarme una materia compleja y me van a poner una evaluación y a lo mejor no la pasé bien en los exámenes parciales y entonces me ponen un examen de todo un contenido, pero el examen al final es un examen de conocimientos. Y ese examen de conocimientos, no, pues a lo mejor los reactivos están calibrados y tienen un porcentaje de valor cada uno de ellos y es una maravilla. Y si yo saco 10, ¿qué significa eso? Pues que fui capaz de contestar ese conocimiento técnico. Y si saco 5, pues no fui capaz de contestar ese conocimiento técnico, pero eso, ¿cómo se relaciona con la problemática que se tiene que resolver en un lugar? O sea, no hay una relación directa con respecto de lo que se espera del desarrollo y del aprendizaje que uno tiene que lograr para resolver una problemática en el lugar donde vivo. Y eso es una diferencia enorme. Entonces hay que cambiar el concepto, porque esas evaluaciones tan sofisticadas que hacemos, yo mismo he trabajado para lugares relacionados con el diseño de reactivos para determinadas cosas que se necesita. Cae uno en un juego donde pareciera que la elaboración del reactivo y el conocimiento técnico del que lo elabora, como que si eso fuera lo importante. Y se les olvida y se empiezan a olvidar que el estudiante tiene una necesidad específica que resolver y que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo del conocimiento técnico ni del reactivo. Bueno, esto tiene que cambiar y lo tienen que aceptar. Adelante, Víctor, por favor. Bueno, en la parte del reconocimiento oficial, nosotros sí queremos ese tantito, ahí. Gracias. En el reconocimiento oficial, miren, nosotros sí queremos, pensamos que nos gustaría poder ofrecer títulos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros creemos que merece lo mismo una persona que aprende en la práctica y que resuelve los problemas de su comunidad, y sigo con el ejemplo que tenemos en el Rancho Agrosol, resolver el asunto de la soberanía alimentaria de mi comunidad. Ya quisiera yo resolver eso, aunque no fuera yo licenciado, pero el que resuelva eso merece por igual un reconocimiento de nivel de licenciatura. Absolutamente sí, porque en el conjunto de unidades de aprendizaje que se tiene, existe la suficiencia técnica y tecnología para resolver esa problemática. Nada más que no está enfocada a una materia o a una asignatura, sino que cada unidad, recuerden, está relacionada con resolver una pequeña problemática, a lo mejor de un pequeño proceso productivo, pero cuando las voy juntando, después es de varios procesos productivos y después del desarrollo de una comunidad.
para resolver una problemática pues, como esa, ¿verdad? Como la de la soberanía alimentaria. Bueno, entonces, por equivalencia, absolutamente se puede y no pasa nada, y es demostrable. Adelante, Víctor, por favor. En el caso que el acuerdo del que hacía referencia y que nosotros fuimos revisando punto por punto, el asunto específico que habla de la certificación dice que existe la opción de que la gente se certifique con las competencias laborales. Y ahora sí se refiere 100% pues al sistema creado por el propio Conocer en México. Entonces resulta que una instancia externa que depende de la propia Secretaría de Educación Pública, denominada organismo certificador, o en el caso de otras que han creado que se llaman entidades de evaluación y certificación de competencias laborales, que esos pueden autorizar a un centro de evaluación, que luego son las mismas escuelas las que se convierten en eso, o otros entes externos que tampoco tienen el amplio conocimiento de resolver problemas, pero sí de hacer evaluaciones in situ y además hacen evaluaciones relacionadas con una competencia laboral. Las competencias laborales normalmente son competencias pequeñitas, súper especializadas, que si yo me certifico en una especialidad de ese tipo, eso no me da para resolver mi problemática de trabajo ni la problemática de la comunidad a la que pertenezco. Les voy a poner un ejemplo de una norma técnica en la que se puede, la más fácil de todas no es de lo agropecuario, pero les voy a poner una de la industria de la construcción. Hagan de cuenta que yo estoy estudiando una carrera que tiene que ver con la construcción y me ofrecen en esta modalidad que me certifique. Entonces hay una norma que se llama construir muros de piezas regulares, que puede ser de tabique, y en esa construcción de muros yo me puedo certificar. Generalmente, si soy albañil, sería muy importante que yo me certifique en la construcción de muros de tabique, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy y me certifico en eso, pues ahora soy especialista y tengo un certificado en construir muros de tabique. Entonces, si yo construyo muros de tabique, ¿qué soluciono con eso? Bueno, si existe una gran obra en mi comunidad o en otro lugar, puedo emigrar o puedo emigrar a los Estados Unidos, pero allá además mi caso me van a hacer con mi norma técnica de competencia laboral mexicana. Entonces, certificarse en una cuestión así pequeñita no tiene sentido. Necesitaría tener un conjunto de normas en las cuales yo me certifique, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que le den valor a lo que puedo solucionar como ente productivo en el lugar donde trabajo o en la comunidad a la que pertenezco, para que entonces se podría considerar que yo estoy certificado en la solución de la problemática que ofrezco. Por eso nosotros proponemos aquí que la certificación tiene que ser pues de una carrera completa que da la posibilidad de tener esa solución de problemas y que no tenga yo que andarme evaluando en normas técnicas de competencia laboral chiquititas o en estándares de competencia, como les llaman ahora, y en el propio Conocer dicen que no es lo mismo un estándar de competencia que una norma técnica de competencia laboral de otras épocas. Y cuando les pregunta a uno por qué no es lo mismo, dicen porque las normas técnicas de competencia laboral eran en el pasado. Ahora son estándares de competencia, por eso no es lo mismo. Esa es la explicación que dan. Entonces, absolutamente es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ya nada más para cerrar, porque aquí es la parte que yo creo que vale la pena. Miren, yo dejé aquí unas láminas que son un ejemplo que ya he utilizado en otras ocasiones para decir, bueno, ¿nosotros cómo lo hacemos? Miren, hay un paradigma de seguridad alimentaria a nivel mundial que está basado en el elevar la tasa de ganancia de las personas que están metidas en el negocio de la producción de alimentos. Y cuando está basada en eso, todo lo que alcancé a poner de ejemplo en los cuadritos que están
arriba, a la derecha y rodeando la figura, pues es lo relacionado con todo lo que hay que hacer para que suceda, que un alimento pueda ser, esté disponible en un lugar y si yo tengo dinero lo puedo comprar. Ahora, si no tengo dinero, pues se acabó la soberanía alimentaria, ¿no? Porque aunque el alimento esté disponible, si yo no tengo dinero, pues no tengo acceso a él. Y si no tengo trabajo, no lo logro. Y como el que produce el alimento no le interesa el que va a comer, sino ganar el dinero, pues entonces tampoco le arrima la comida al que no tiene dinero. Y eso nunca va a suceder. Entonces, tendría que cambiar la razón de ser y el objetivo de para qué es que se quieren producir los alimentos. Si vamos a la siguiente, Víctor, por favor. Y lo que está planteado aquí en el rancho es que el fundamento de la producción de alimentos es el objetivo principal para una vida sana y feliz de los que ahí viven. Entonces, si uno produce pensando en eso, entonces el esquema de producción cambia brutalmente, porque todos los elementos le da valor a todo lo demás y cada uno sostiene el sistema. Si empiezan a fallar partes del sistema, este sistema se cae y ya no lo puedo hacer. Entonces, hay un conjunto de aspectos a resolver para que esto funcione y habría que estudiarlo a profundidad. Y ese asunto, no me voy a meter en ese el día de hoy. Adelante, Víctor, por favor. Lo que yo quiero que quede claro es que depende cómo queremos resolver la problemática y además los jóvenes que entran en este proceso tendrían que estar conscientes que ese aprendizaje que tienen del sistema integral en un sistema rotativo, sí les puede dar una idea de un análisis crítico del sistema y los elementos que están ahí involucrados, y además ellos pueden cambiar con su creatividad y a la búsqueda, porque además lo tienen que adaptar a las cosas que se van presentando. Aquí el terreno puede ser casi visto como algo ideal, pero cuando uno va a regresar a la comunidad a la que pertenece, no va a encontrar ese ideal. Y entonces los elementos mínimos para que esto funcione, los tengo que adaptar para que funcione como se requiere. Adelante, Víctor, por favor. Ya casi vamos a acabar, ¿eh? Entonces, miren, yo nada más como comentario adicional son estas láminas finales. Hay una forma de cómo está distribuido el terreno en el rancho. Las formas de cómo se utiliza la infraestructura para un esquema de esta naturaleza tienen que incluir un análisis perfectamente claro de cómo se utiliza el terreno. El terreno es agreste, es complejo, es montañoso y sin embargo hay montones de formas de utilizarlo. Y cada área se va utilizando para diferentes usos. De tal manera que cuando uno suma las hectáreas de uso, pues parece que hay más hectáreas, pero no es cierto. Lo que pasa es que se usan para diferentes actividades. Entonces se van aprovechando y entonces el mismo lugar donde en algún momento están pastoreando cierto tipo de animales, después ese lugar se prepara para que sea un lugar de siembra, se le da el uso agrícola y luego ese lugar también puede ser utilizado para otras cosas, para otros fines. De tal manera que se van utilizando para diferentes cosas, ¿no? Con el silvopastoreo y demás, también eso sucede, ¿no? Bueno, adelante, Víctor, por favor. Como queda la presentación, luego le pueden echar un ojo ahí a todo lo que tenemos, ¿no? Y luego lo otro es no cerrar los ojos a que todos los planes de lo que se hace en este rancho están tratando de alinearse con los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros hemos ido analizando cuáles son aquellos puntos sobre los cuales se va logrando atender ciertos detalles, ¿no? Entonces, sí, no todos de manera directa, hay
2 o 3 objetivos a los que se les pega de manera directa, pero siempre con la visión de que todos los jóvenes aprendices y los propios profesores estén siempre atentos a estos objetivos, porque todas las unidades de aprendizaje que se tienen, pues están desarrolladas apuntando hacia esta lógica de desarrollo, ¿no? O sea, siempre pensando en el desarrollo sostenible. Yo voy a hacer un comentario sobre esta hoja nada más, diciéndoles lo siguiente. Miren, el rancho integral pretende no generar residuos. O sea, cuando digo no generar residuos, de verdad, o sea, hay áreas pecuarias, hay chivos, hay cabras, hay vacas, hay gallinas, hay producción de un montón de cuestiones de consumo rápido, hay una huerta muy grande y demás. Bueno, todo lo que los desechos de los animales se utilizan como abono para los lugares donde se va a sembrar. Desechos muy controlados se llevan a un biodigestor y en el biodigestor se genera gas que se utiliza en la cocina y que se utiliza para generar calor como combustible para otras cosas. Prácticamente ningún desecho acaba maltratando el subsuelo ni en el río. El agua que se recupera de la lluvia se utiliza para los animales y para la siembra, y hay una bomba que eleva el agua del río por medios mecánicos, es decir, no utiliza energía eléctrica, sino el propio potencial del río genera la posibilidad de subir el agua, y con esa agua también se utiliza para los animales y para toda la actividad agropecuaria. Es decir, un cuidado del agua impresionante. Hay estufas solares que han sido diseñadas por algunos integrantes del propio rancho, y se vive de una manera tal que prácticamente no se genera basura. Entonces, cuando uno habla de esto y del uso de las energías como el sol, como la más importante para la mayor cantidad de cosas que se producen, claro, también hay por ahí algunas celdas fotovoltaicas para otros usos. Para los cercos eléctricos, por ejemplo, se usan las celdas fotovoltaicas. Entonces, no se está contaminando, no se están generando desechos, y prácticamente es una vida sana. No se utilizan abonos que no sean producidos en el mismo rancho, y no se utiliza ningún producto químico que envenene lo que se produce. Es decir, absolutamente con el cuidado de la naturaleza, y eso genera un conjunto de alimentos, pues, mucho más sanos que lo que estamos acostumbrados a consumir. Entonces eso es como, casi yo les diría, eso es como adicional a todo lo que hemos venido platicando, pero es parte de de los propios contenidos con los que se trabaja. Adelante, Víctor, y ya vamos a acabar. Total que quedan por ahí. Esta lámina sí me permito leerle y la leo rápidamente. Miren, nosotros vemos que sí podemos apoyar, digamos, esta sostenibilidad del campo mexicano, y todos los días trabajamos para tener un esquema de cómo revivir el crecimiento económico de las áreas rurales, de las comunidades más apartadas. Queremos cambiar cualitativamente el crecimiento de lo que se hace en este tipo de procesos. Queremos satisfacer las necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad de la comunidad que vive en el rancho, para que sea una forma de aprendizaje de cómo se ejecuta, asegurar un nivel sostenible de la población que vive en el rancho, y por lo tanto eso puede ser replicado en otros lugares,
conservar y reforzar la base de recursos naturales que se tienen. Los terrenos son mejores, los terrenos del rancho, después de 30 años de trabajar en ellos. Sí, todos los terrenos están enriquecidos, se ha reforestado y el terreno ahora está más vivo que nunca. Y no puede, cuando llueve y llueve durísimo, ahora que nos pegó durísimo el huracán este último que pasó acá y que pegó en el estado de Veracruz, ni un gramo de tierra rica en vida se llevó esa agua. ¿Por qué? Pues porque está perfectamente tratada el piso, de tal manera que está protegido y no puede llevarse a cabo la erosión. Bueno, queremos reorientar la tecnología y el manejo de riesgos, sí, y queremos unir los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales en la toma de decisiones. Parece simple y en las carreras que están relacionadas con sustentabilidad y sostenibilidad, esto se habla y es tema de todos los días. Pero una cosa es platicarlo y otra cosa es hacerlo todos los días. Entonces, yo realmente creo que debiéramos impulsar un tipo de educación alternativa que realmente nos llevara por este camino. No quiere decir que todas las universidades tendrían que ser como esta. Es que deberían tener cabida estos esquemas de universidad como la que nosotros estamos planteando. Entonces, sobre eso es sobre lo que habría que trabajar. Por favor, un instante nada más. Déjenme avisar qué es lo que estoy haciendo. Una herencia y era la llamada de la herencia. Entonces no la podía dejar ir. No, de verdad, una disculpa, era súper importante. Bueno, ahí llego al final. Ahí llego al final. En la última lámina solamente son los datos de nosotros. Y entonces más bien estoy atento para que platiquemos acerca de esto o que haya comentarios, preguntas, lo que sea. Adelante. Y muchas gracias por la paciencia, porque traté de hacerlo rápido, pero no lo fui tanto, ¿eh? Adelante, ingeniero Víctor, su micrófono se encuentra apagado. Perdón. Si alguien quisiera hacer alguna participación, alguna pregunta al ingeniero José Antonio. Podemos pasar a leerla. Otilia, ¿vas a preguntar? Adelante. No, a preguntar no, que realmente es una lástima para mí que ya no esté dando clases, porque en el CCH parte del programa es suelo y había muchachos muy interesados en esto. Lástima que yo estoy jubilada, sino para mandarle un montón de chavos interesados. Me parece maravillosa la forma en que manejan el estudio de la carrera. Me parece que así debería ser todo en México y no tanta teoría y cuando se enfrenta uno a la realidad no sabe ni qué hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias, maestra, por sus palabras y ojalá podamos poner un granito de arena con esto. Leemos los comentarios, Pati.
Adelante. ¿O lo digo? Adelante, adelante, por favor. Sí, a ver. ¿Lo digo en voz alta? Sí, adelante. Pues buenas tardes a todos, al ingeniero José Antonio Rivera Landa, pues una felicitación a Agrosol también, nuestro reconocimiento. Quisiera saber qué antigüedad tiene este proyecto. Y bueno, entiendo que eso de la educación dual tiene toda una tradición histórica, pero a mí me suena más a escuela integral que a escuela dual. ¿No sería conveniente replantear el nombre o hay alguna explicación por qué mantener el nombre de dual aparte de la como historia que ya viene, ¿no? Que es teórico-práctica, pero yo la veo que está viendo la parte ecológica, la parte económica, la parte política, la parte cultural, la parte pues hasta emocional incluso, ¿no? Del proyecto educativo. Entonces, pues me surge la inquietud de por qué mantener el nombre de dual y no llamarle integral. Gracias. Y felicitaciones. Muchas gracias. Hay una razón de por qué se llama así. Yo coincido plenamente de que es más una escuela de corte integral. Cuando Jürgen, que es el creador, digamos, del concepto inicial, porque ahora ya ha cambiado mucho, ya no se quedó solo en lo que él había planteado, cuando hace su planteamiento, él lo que quiere poner es una escuela de formación dual y se copia, digamos, el esquema que él había aprendido en Alemania. Pero después se da cuenta que en los pueblos originarios en México hay toda una tradición de la forma, de cómo se enseña, y entonces él abre, digamos, el abanico y recibe todas las propuestas y todas las formas de cómo se organiza una educación, pues más, yo diría que es más bien como una educación comunitaria y crea o va creando, digamos, este esquema nuevo que efectivamente se parece mucho más a un tipo de escuela integral, pero digamos, no le ha querido quitar la connotación de dual, primero porque la gente aquí en México a veces es muy dada luego a escuchar un término y cuando la gente oye dual y piensa que es alguna cuestión alemana, entonces creen que es mejor, ¿no? Lo cual yo creo que tendríamos que romper con eso. Y sí, claro, ¿por qué no pensar más adelante en que no fuera ese el término más importante del nombre que tiene, ¿no? Yo creo que debiéramos cambiarlo. Me gusta eso. Tomo nota para que ese va a ser un tema de debate seguramente cuando lo volvamos a platicar acá en Agrosol. Muchas gracias por el comentario. Sí, gracias. Yo tomé algunas anotaciones y quisiera compartir con relación precisamente a esta forma de trabajo, estos planes que ustedes se encuentran manejando, pues bueno, no están distantes de lo que se está promoviendo actualmente a raíz de las necesidades no solo nacionales, sino internacionales, sobre la promoción de una sociedad del afecto, en la que todos podamos coparticipar en beneficio no solamente propio, sino de toda la comunidad en la que me veo inmerso. Entonces felicito todas las aportaciones que nos ha hecho hoy y no quitamos el dedo del renglón de tener una charla futura con relación a este cuerpo docente, ¿no? Cómo se interrelacionan todas las actividades que conllevan al interior de toda esta organización tan importante y tan interesante, que bueno, hoy ha sido un pequeño toque de algo que puede ser sustentable, no únicamente para su institución, sino de manera universal, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Y bueno, con relación a lo que maneja en cuanto al certificado, efectivamente, creo que al menos las personas que estamos atentos a esta información, tenemos el conocimiento claro de que efectivamente las personas que se encuentran inmersas en el proyecto están siendo más que sustentables personal y colectivamente. Y es lamentable
que se tenga que dar la connotación de una institución que avale aquello que a veces está simplemente fuera de contexto. Conocemos a muchas personas que sí se titulan como licenciados, como maestros, como doctores, y que finalmente no logran hacer algo por y para, sino que solamente cuelgan un título en la pared y que no llevan más allá de eso aquello que han aprendido. Qué mejor que la misma gente de la institución sea capaz de dar soluciones a los problemas que se encuentran dentro de su sociedad, y que esto sería algo que tendríamos que estar mirando de forma muy directa precisamente para avanzar, ¿no? Para lograr que no solamente sea sustentable la institución o el ámbito que rodea a las personas que están inmersas, sino que fuera una sustentabilidad global. Por otro lado, también tomé nota con relación a esta importancia de ese nivel de competitividad, no con relación a la competencia, sino a lo que son capaces de lograr dentro de este nivel de aprendizaje que van adquiriendo en su institución. Y a manera de pregunta, conforme a los datos que se presentan tanto de docentes o alumnos, para que puedan ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál sería el protocolo de atención y seguimiento a las necesidades de este gremio? Tanto de maestros que quieran saber acerca de todo lo que usted nos ha compartido, y también como alumnos. Por favor, adelante, ingeniero. Muchas gracias, Patti. Bueno, primero, todos los datos aparecen al final de la presentación, los datos de nosotros. Entonces me encantaría a mí que pudiéramos compartir en algún lugar público para que todo el mundo tenga acceso a los datos. Y diría como en dos sentidos lo que se puede hacer primero para entrar en contacto. Nosotros agradeceríamos muchísimo que nos mandaran, por ejemplo, un correo electrónico o que nos regalaran una llamada telefónica. Empezamos a tener contacto sin ningún problema. Y una de las cosas que tenemos perfectamente clara es que nosotros queremos compartir el sistema que se ha creado aquí en Agrosol sin ningún fin de lucro ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, nosotros lo que queremos es que este sistema, que pudiera tratarse como una especie de célula viviente para poder crear otras células en otros lugares, y estamos absolutamente abiertos a ayudarlos a que lo puedan hacer. Claro, si eso implicara, por ejemplo, que alguien que hizo su comentario es que quiere poner un rancho integral en Chihuahua, pues va a tener que venir por nosotros. O sea, eso sí, no creo que podamos ir allá a ayudarlos. Pero si vienen y vamos con muchísimo gusto, la primera cosa a lo mejor es que tendrían que conocer lo que se está haciendo aquí. Entonces habría que organizar una visita con muchísimo gusto, pues que ustedes vengan, que vean cómo funciona, que conozcan a los docentes, a los profesores, que conozcan a los aprendices, que se platique con ellos, ¿no? Para ver si, por un lado, para ver si es cierto lo que se dice, y por otro lado, para ver si es eso realmente lo que quieren desarrollar. Después, yo creo que sí tendríamos que buscar juntos, en grupo. Aquí con Víctor siempre hemos tenido la posibilidad de compartir como a nivel más global a través de las organizaciones que se han creado, ¿no? Porque no solamente es la RUA, sino todas las demás cosas que han surgido alrededor, las organizaciones como la que hoy nos invita, pues también tiene una claridad de para dónde va, y nosotros lo que queremos es compartir esto. Entonces, pues de manera directa, nos pueden mandar mensaje. Sí tenemos planes para crear alguna estructura de aprendizaje y para compartir, pensando en los docentes, y también tenemos un plan de cómo hacer que pudiéramos tener más capacidad para aprendices. Y lo digo ahora con mucha pena, porque esa es una de las cosas con la que más hemos sufrido. Ahora tenemos en promedio 20 aprendices y no hay cupo para más. O sea, 20 aprendices que tienen, recuerden que yo les decía que ahí viven. Entonces es un internado
el internado no tiene cupo para más en este momento y el terreno, las 17 hectáreas que existen y que el uso directo es solamente sobre unas 8 hectáreas, para la parte productiva, todo lo demás es reserva ecológica, no tiene capacidad para sostener más personas que 20 aprendices y 10 trabajadores entre docentes y administrativos. O sea, ahí viven 30 personas. No soporta más. Cuando yo me acerco por ahí, lo más que logro es que me inviten a comer, pero se necesita más terreno. Y además me cobran. O sea, peor el asunto. Pero se necesita más terreno y necesitamos generar juntos este esfuerzo. Por eso creemos que hay que ayudar a formar a los docentes. Pero los docentes tendrían que venir y tendrían que pasarse una temporada por acá para que luego juntos impulsemos cosas parecidas. Actualmente recibimos un recurso de la GLS de Alemania, es decir, también por eso sí es importante que se llame de formación dual. Eso lo había olvidado con el comentario anterior, pero ahí eso sí es muy importante. No se vayan a enojar los de la GLS y ya no nos apoyen con eso. Y entonces hay prácticamente beca para la mayoría de los estudiantes. Solamente tienen que pagar su comida. Es lo único que les piden que paguen. Y es una cuestión como de responsabilidad y además para que sientan que hay algo que cuesta y se cuestionen cuánto cuesta producir las cosas que se producen ahí. Pero prácticamente el resto de las cosas están financiadas y se complementa pues con lo sostenible, que es cada una de las áreas productivas, porque los excedentes sí se venden en los alrededores del rancho y eso facilita tener otro poco de ingreso para completar y hacer sustentable cada área productiva. Pero, digamos, en resumen, yo diría, esto funciona como una célula y nosotros queremos impulsar que esto suceda en diferentes partes de la República. Así que, si alguien está interesado de verdad en esto, pues acérquense con toda confianza y juntos vamos a desarrollar todo lo que se necesite para buscar que haya otros sitios parecidos a este. Si esto crece, sí vamos a contribuir al intento de lograr la soberanía alimentaria en las zonas rurales en México. Cuando se habla de soberanía alimentaria es como así, como si fuera tan sencillo pensar que ahora todo el mundo tiene dinero para comprar la comida, porque la comida ahí está, o sea, si uno tiene que ir y comprarla, pues puede ir y comprarla, pero pues si tiene dinero, ¿verdad? Si no, entonces por eso no se come lo que se tiene que comer o se malcome, ¿no? Se compran comidas que no son sanas y eso es lo que tenemos que romper, ese ciclo en el que hemos caído. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, totalmente de acuerdo. Y bueno, parte de esta justificación que torna en este evento es precisamente que la Sociedad Cooperativa Escuela Rancho Agrosol se ha planteado convertir este rancho escuela en un centro de formación de formadores de profesionales del campo mexicano sostenible y desarrollo familiar y comunitario, tanto ecológico como vivencial. Y su experiencia ha comenzado precisamente a documentarse y sistematizarse a través de instancias como la RUA, y es importante que se visualice todo esto como lo estamos haciendo ahora en conferencias, en mesas redondas, en conversatorios, tanto del Consejo de Transformación Educativa, que busca eso precisamente, ingeniero, colaborar en esa transformación tan necesaria como sociedad en cada espacio, en cada comunidad de esta nación, y por qué no de otros países. Y bueno, cumpliendo así los objetivos propuestos para esta conferencia, que son exponer la experiencia educativa de la Sociedad Cooperativa Rancho Escuela Agrosol, buscando como Consejo de Transformación Educativa poder establecer esas formas de trabajo y cooperanzas conjuntas para legitimar estos esfuerzos e integrar sinergias. Y yo hago hincapié, recuperando una promoción de una sociedad afectiva que puede ir más allá
de un mero sostenimiento por vivir, sino también por la forma y por la calidad en la que tenemos y hemos de vivir. Y el otro objetivo, que es visibilizar la necesidad de reconocer socialmente que las escuelas alternativas, en este caso la escuela dual, amplían sus bases de apoyo con otras organizaciones y actores nacionales o en este caso internacionales para que los modelos duales puedan integrarse en otros espacios educativos y seguir compartiendo experiencias. Mi más amplia felicitación, ingeniero. Queda pendiente continuar con esta temática. Cedo la palabra al ingeniero Víctor López. Muchas gracias, Patti, por tus palabras, y queda pendiente que conozcas el rancho. Perdón al respecto, y lo iba a mencionar y lo omití. Ese lugar que está de fondo de pantalla no es un lugar más. Es este espacio del que estamos hablando y Claro. que agradezco enormemente porque claro que nos invita a la visita al ingeniero por estarnos mostrando no solamente la capacidad de organización administrativa, educativa y de vida, sino también este maravilloso lugar. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Patti. Bien, bien, pues muchas gracias, José Antonio, ingeniero José Antonio Rivera Landa. Esta conferencia ha tenido el título de La Escuela Dual. Yo platicaré un poquito sobre cómo comenzamos a trabajar con el Rancho Escuela Agrosol. A mediados del mes de octubre del 2021, la RUA, que es nuestra red de universidades alternativas, va a cumplir 4 años. Y bueno, para nosotros, o para muchos parecieran que 4 años son pocos, pero ha sido un trabajo muy arduo, importante, interesante y sorprendente, además de necesario. Lo menciono por todas las escuelas, los proyectos educativos, las universidades que han ido integrándose en la red de universidades alternativas. En un inicio se trataba con la idea de poder dotar de espacios de prácticas, desarrollo y experiencia profesional a estudiantes de algunas universidades como la Universidad Revolución, pero con el paso de los meses y con la incorporación de proyectos universitarios o de escuelas o de granjas, todas con saberes y experiencias muy valiosas, la idea inicial de la conformación de una red que nos sirviera para defendernos o para buscar el reconocimiento ante la SEP, pues más bien fue profundizándose, y de ahí no ha dejado de construirse y de multiplicar posibilidades de interacción y de sinergias. La incorporación a la RUA de estas formas distintas de enseñar, de estas metodologías alternativas, de estos modelos educativos diferentes, es lo que vamos a comenzar a abordar con esta conferencia que nos hace favor de trabajar ya nuestro compañero José Antonio. Y estas conferencias estarían dedicadas a compartir las prácticas y las nuevas epistemologías de escuelas alternativas que han sido excluidas del sistema educativo nacional, en muchos casos porque las autoridades educativas no aceptan modelos alternativos, experimentales o populares, o porque dicen no entenderlos. Uno de estos modelos educativos distintos es el de la Sociedad Cooperativa Rancho Escuela Agrosol, que está ubicada en el municipio de Coatepec, muy cercano a la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Dirigida durante muchos años por Jürgen Glaser-Klaus y por su compañero José Antonio Rivera Landa, que también José Antonio Rivera Landa es director ejecutivo de Aldea Siglo XXI, Asociación Civil. Este modelo de formación dual que opera actualmente ha sido y sigue siendo evaluado por el gobierno alemán, quien ha apoyado con recursos financieros los estudios que se han realizado durante varios años. El plan de estudios actual está basado en el modelo de formación dual y las competencias en las que se forman son equivalentes a una formación de nivel técnico con una carrera que se llama técnico práctico agropecuario, pero la idea es que se pueda ofrecer la carrera de ingeniero en desarrollo agropecuario sustentable, carrera basada en el método de formación dual y en las competencias que se requieren
para hacer del campo un lugar sustentable para el desarrollo familiar y comunitario. Son algunas palabras que yo he tomado de la presentación que estuvimos viendo. Esta escuela intenta desarrollar el campo con sustentabilidad, con agricultura biodinámica, que es la especialidad sobre la que se trabaja o que se pretende trabajar con formadores de formadores de otras universidades alternativas que quieran lograr ese desarrollo en armonía con la naturaleza usando energías alternas y renovables. A nosotros nos parece un gran trabajo el que han estado realizando durante, me parece que desde 1985. Y claro que nosotros estamos como muy empeñados en volver. Toda la dinámica de la Rúa nos ha mantenido un poco trabajando en nuestros espacios. En algún momento hemos visitado ya Agrosol, aunque debemos decir que fue solo de entrada por salida. Creo que sería bien interesante en una de esas, alguna de las conferencias o alguno de los conversatorios llevarlos a cabo desde allá. Claro, avisando con tiempo para que podamos ponernos bien de acuerdo y no tengamos problemas, pero sería muy bueno visitar y ver cuál ha sido todo este trabajo. Nosotros lo pudimos ver de forma muy superficial y rápida, pero creo que este trabajo está desde hace muchos años respondiendo no solo a las enseñanzas que el gobierno alemán tiene desde hace mucho tiempo con el sistema dual, porque yo tengo el entendido que el gobierno alemán trabaja desde hace muchos años el sistema dual. No solo por eso, no solo responde a esa dinámica, creo que responde a una dinámica de un futuro que ya no está tan lejos que estamos viviendo ya de crisis ambiental. Entonces creo que el trabajo que están haciendo en la Escuela Rancho Agrosol es un trabajo que nos puede ayudar a muchas escuelas de la Rúa a entrarle a la dinámica de la crisis ambiental y de cómo van a ser los siguientes años, porque ya la crisis la tenemos encima, ¿no? A los gobiernos mundiales les cuesta todavía mucho trabajo declarar una emergencia ambiental, pero lo van a tener que hacer. Ya hay algunos gobiernos que lo han estado haciendo, ya se han declarado una emergencia ambiental, y creo que este tipo de proyectos, recuperar el trabajo de este tipo de escuelas, de este tipo de modelos educativos como el de la formación dual, nos pueden ayudar a este problema de la emergencia ambiental que ya tenemos y que nos va a obligar a entrarle más a lo cooperativo, a entrarle más a dejar de lado un poco este proceso que hemos tenido en el que hemos vivido mucho tiempo de individualidad, de que yo solamente brillo, yo, después yo, ahora yo y siempre he sido yo, y más bien un trabajo cooperativo, un trabajo en conjunto, un trabajo que tenga más una connotación práctica y que nos ayude a resolver los problemas comunitarios. Eso sí lo trabajamos mucho en las escuelas de la Rúa, pero creo que eso sería bien importante comenzar a trabajar. Yo, si me permites, José Antonio, si me permiten, compartiría tu presentación al grupo del Consejo de Transformación Educativa para que los compañeros que están ahí, que debe ser un grupo ya muy grande, puedan revisarlo y puedan contactarse si así lo quisieran contigo, con ustedes. Y en algún momento, si hay oportunidad de que transmitamos una de las conferencias desde allá, sería magnífico. Pues te agradecemos. Yo no sé si haya alguna otra participación de algún otro compañero, pero creo que es una labor la que ustedes han estado haciendo que debe de compartirse, y qué bueno que ustedes están en la idea de estar abiertos para que este trabajo, todas estas experiencias que tienen puedan compartirse a otras
experiencias que están trabajando no solo desde la RUA, sino desde otras redes. Y yo también felicito que haya ese trabajo con la SEP, que les esté mandando ya estudiantes que también puedan estarse preparando en sus instalaciones, con sus experiencias, con sus formas, con su modelo, porque creo que es algo que las universidades interculturales seguro que están muy animadas en tomar. Y pues bueno, creo que sería bien importante, no vamos a soltar el contacto y estarlo trabajando. Quiero mencionarles que el ingeniero José Antonio Rivera Landa ha tenido un desempeño profesional bien importante en desarrollo de proyectos sostenibles, en diseño de sistemas educativos duales para resolver problemas comunitarios, en el diseño de material didáctico presencial y virtual basado en unidades de aprendizaje para sistemas de formación dual, en administración de sistemas de capacitación, análisis funcional y ocupacional, metodología de diseño de material didáctico escrito, evaluación, diseño de currículo, calidad de la capacitación, también un tanto en diseño de normas de competencia laboral, evaluación y certificación de competencia laboral, formación de instructores basados en competencia laboral, aseguramiento de la calidad ISO 9000, administración de obras de urbanización y edificación de vivienda. Además que actualmente está en Aldea Siglo XXI, que es una asociación civil donataria internacional, en el cargo de director ejecutivo, donde está trabajando en el desarrollo de sistemas de formación dual, Rancho Escuela Agrosol, y está también promoviendo el sistema de producción de alimentos 3 en 3 Agrosol, del cual ya hemos platicado algunos momentos en conversatorios de la RUA, y que nos ha parecido maravilloso este sistema, que ha estado también impulsando el sistema de aprovechamiento de esquirlas de café para la producción de etanol, biogás, humus, lombricomposta, en que se disminuye el uso del agua en el beneficio, y que ha estado impulsando proyectos de protección al medio ambiente y coordinando el diseño de currículo y material didáctico basado en las normas de competencia laboral. Pues eso y otras cosas más que ha estado trabajando el ingeniero José Antonio Rivera, y que nos da mucho gusto tenerlo ahora en esta conferencia que ha dictado, y que seguramente vamos a estar trabajando en los siguientes días. No sé si quisieras agregar algunas palabras, José Antonio. Pues la verdad, solo mi agradecimiento para todos los que hoy participaron. Las personas que hacen comentarios, colocan datos en el chat o se hacen de viva voz. Yo les agradezco muchísimo, porque ahí se da uno cuenta de la receptividad que se tiene respecto de lo que uno quiere compartir. Entonces, ojalá y esto sirva para que hagamos contacto y empecemos a trabajar juntos en beneficio del país. Me llama mucho la atención cómo Víctor expresa lo de estos asuntos del cuidado del medio ambiente, que no, o sea, el mundo, yo no sé si los ha tomado en serio o no, o sea, pero no les interesa, porque están sobre un asunto económico y, bueno, lamentablemente, si no se toman cartas en el asunto de manera inmediata, pues se va a extinguir la raza humana, ¿eh? O sea, no hay ni siquiera que voltear a otras cosas más lejanas, ¿no? Está a la vista eso. Entonces, nosotros trabajemos en lo que tenemos que trabajar, y como además es una cuestión siempre relacionada con lo educativo, pues vamos a hacer lo que nos toca con la gente con la que trabajamos, ¿no? Y vamos a tratar de empujar a que otros hagan lo mismo. Entonces, muchísimas gracias, y también por la paciencia, ¿no? Porque a veces uno se extiende. Entonces, les mando un gran abrazo. A los conocidos ya, pues siempre, doctor Marco Eduardo Murueta, que siempre muy amable. A Patti, que siempre está muy atenta. Un abrazote. Y a todos los que hicieron sus comentarios, ¿no? A la maestra Otilia y a ti, Víctor, un gran reconocimiento, porque de veras que tú a veces no empujas, sino después de que empujas todavía nos tienes que andar jalando hasta de los pies para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces eso también es una
vaya, es una actividad que no se observa, pero cuando está uno ya aquí platicando, dices, bueno, si Víctor no hubiera empujado lo que empujó, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de platicar el día de hoy, ¿no? Entonces yo te agradezco porque entiendo que alguien tiene que hacer esa labor y nosotros hacer menos, digamos, menos de oídos sordos para estar atentos a lo que hay que hacer y contribuir en lo que nos toca. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias. Bien, muchas gracias. Marco. Sí, pues agradecer, realmente muy interesante la charla y el vínculo con José Antonio y con el ingeniero José Antonio Rivera y pues sí, hay que darse la oportunidad un día de ir allá a conocer directamente el rancho Agrosol. Nos va a dar mucho gusto, doctor. Hay que programarlo, ¿no, Víctor? Sí, tenemos que programarlo, pues yo creo que va a ser importante en este multicongreso que tenemos en noviembre, que en esta semana que viene voy a estar trabajando sobre algunos puntos para avisarles a todos cómo va a estar el trabajo, qué es lo que pretendemos en este multicongreso, y creo que como siempre nos acompañaría Agrosol porque han estado presentes prácticamente desde el inicio de la red de universidades con el compañero Irineo, y luego pudimos conocer a Jürgen y un poquito más tarde a José Antonio, y Agrosol siempre ha sido como un punto de referencia dentro de estas epistemologías alternativas que van enfocadas hacia las cuestiones de protección del ambiente. Pues yo nuevamente les agradezco. Quisiera, antes de que nos despidiéramos, mencionarles que la siguiente semana tendremos una mesa redonda donde estará la doctorante Victoria Salas Cisneros, Gloria Victoria Salas Cisneros, y una persona más de una organización que se llama Fridays for the Future, que es los Viernes por el Futuro, que es una organización que surge a partir de los esfuerzos de una adolescente que se llama Greta Thunberg, Sí. por la protección del ambiente, que ha estado muy activa en Europa y que hace por lo menos unos 3 años surgió este movimiento y que es una preocupación de muchos jóvenes y personas no tan jóvenes por visibilizar el problema ambiental más de lo que ya está. Entonces, ellos el día viernes 24 también tienen cada viernes, cada mes, se está organizando una huelga climática, que lo están tomando, por eso se llama Viernes por el Futuro, y el viernes 24 va a estar esta huelga climática, pero nosotros vamos a estar trabajando en esta conferencia en esta mesa redonda que tiene que ver con cambio climático y crisis ambiental. Por eso la invitación a ellos, un poco para que nos hablen de esta organización de Viernes por el Futuro, pero también a la doctorante Gloria Victoria Salas Cisneros, y está por confirmarme alguien más de compañeros de aquí, de la UAM. Entonces, pues va a estar bien interesante porque en el Consejo de Transformación Educativa hemos también estado preocupados por esta situación que tenemos de emergencia ambiental, en la que se enmarca, claro, el trabajo de Agrosol y el trabajo de muchas de las universidades de la RUA, y no solo de la RUA, también universidades de otras redes que hemos encontrado, que yo le platicaba estoy en continuo comunicación con José Antonio, y le he mencionado que hay otras redes también, como las escuelas campesinas de Chapingo, el Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas se llama, las ecoversidades, que también son una red muy amplia a nivel internacional que tiene que ver con universidades para la protección de la casa, del ambiente, y también en esta idea del no reconocimiento, están enmarcadas en el no reconocimiento de sus gobiernos, y que se han ido organizando de una manera que la legitimidad se la están dando ellos, y la legalidad también desde organismos internacionales. O sea, son esfuerzos muy grandes en donde estamos ahí sintonizados todos nosotros, ¿no? Entonces, este esfuerzo que ha hecho Agrosol desde hace muchos años está en esa sintonía de protección del ambiente, está en esa sintonía del cambio de modelos educativos,
de nuevas epistemologías y obviamente en la sintonía de la transformación educativa, en la que el Consejo de Transformación Educativa que surge hace 10 años, pues estamos ahí. O sea, algo está pasando en el mundo y necesitamos responder a esto que está sucediendo. No nos gustan las formas de producción de sobreexplotación de los recursos y de las personas, de estos recursos humanos. Entonces, pues bueno, vamos a estar en esa conferencia también. Va a ser también de la 1 a las 3 de la tarde y pues estaríamos invitando toda esta semana. Pues te agradecemos mucho, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Patti, que me ha ayudado aquí el trabajo de la mesa. El doctor Marco Eduardo Murueta, la maestra Otilia, alguien que está como profesores, algún compañero que pudo entrar del Consejo de Transformación, y el compañero José Antonio Rivera Castro, que tenemos el gusto también de conocerlo y que nos está acompañando desde el inicio de la conferencia. Pues muchas gracias. Agradecemos el tiempo y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, buena tarde. Colaboremos juntos. Muchas gracias. José Antonio. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, Excelente gracias. jornada. Bueno, yo quería comentar algunas cosas con Patti y con Víctor. Sí. Muchas ¿Puede haber gracias. grabación? Déjame quitarte el destacado. Ya. Bueno, una cosa que quería comentar es que ustedes ya pueden transmitir por Facebook, ¿no? Cualquiera que esté como anfitrión, porque ya vi que están como editores en la página del Consejo de Transformación Educativa. Se sigue grabando, sí, nada más que no sabemos Espera. Tenemos la transmisión y la grabación.